Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Soy Alexis Ortiz y, como siempre, muy contento, muy satisfecho, muy emocionado de poder conversar con ustedes a través de esta señal. Bueno, hoy vamos a hablar con una persona que ya ha estado otras veces con nosotros en este programa y a mí me resulta muy interesante, no solo por la amistad, nos tenemos mutuamente mucho cariño, sino porque es un poeta, un ensayista cubano muy valioso, además un promotor cultural de lujo. Él dirige la revista Insularis, que es una revista cultural muy importante aquí en el sur de la Florida, pero además él es un promotor de una peña muy valiosa que se llama La Otra Esquina de las Palabras, y a la cual ha asistido gente muy importante a exponer sus ideas y a promover sus obras. A mí una vez me hicieron el honor de poder hablar allí en esa peña sobre el poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Estoy hablando de Joaquín Gálvez. Joaquín Gálvez acaba de presentar este libro, fíjense ustedes. Este libro se llama Cuídate Cuba de tu propia Cuba. Él mismo me dijo que esto Cuídate Cuba de tu propia Cuba estaba inspirado en las palabras del poeta peruano César Vallejo, Cuídate España de tu propia España, en su libro España aparta de mí este cáliz. Joaquín Gálvez, ¿cómo lo presentan en la contraportada del libro? Lo voy a hacer porque está resumido muy bien. Joaquín Gálvez, La Habana, Cuba, 1965, fecha de nacimiento. Poeta, ensayista, periodista y promotor cultural. Se licenció en Humanidades en la Universidad Barry y obtuvo una maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad del Sur de la Florida. Ha publicado los poemarios Alguien canta en la resaca, El viaje de los elegidos, Trilogía del Paria, Hábitat, Retratos desde la cuerda. Es que estoy separando la lectura de los libros de las editoriales que lo editaron, valga la redundancia. Desde mi propia isla, textos suyos aparecen recogidos en numerosas antologías y publicaciones internacionalmente. Desde 2009, coordina la tertulia de La Otra Esquina de las Palabras, que ya mencionamos, dirige la revista Insularis Magazine, revista digital de literatura, arte y pensamiento, reside en Estados Unidos desde 1989. Este libro vale la pena leerlo. Cualquiera que quiera entender no solo a Cuba y las cosas de Cuba, sino algunos de los grandes temas de la contemporaneidad. Joaquín Gálvez, poeta y ensayista cubano. Bienvenido, querido Joaquín. Buenas, Alexis, gracias por la invitación. No, bueno, tú sabes que a mí me encanta conversar contigo, dentro y fuera de los estudios de televisión, claro, porque es grato y educativo y provechoso conversar contigo. Vamos a conversar con un tema que me llamó mucho la atención entre los ensayos que están recogidos en este libro, que es la relación entre el arte y la política. Porque estaba conversando esta mañana con mi hija Gabriela María Margarita, y entonces recordábamos un poema de Darío, Yo soy aquel que ayer nomás decía, cuando que el poema comienza, tú te acuerdas, yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana, etcétera, 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 en el cual de alguna manera Rubén Darío hace un autorretrato y de alguna manera hace una crítica y autocrítica de los escritores, de los poetas que se encierran en una torre de marfil y se distancian de la vida cotidiana. Claro. ¿Cómo es la relación, desde tu punto de vista, cómo es la relación entre un poeta, un escritor y, no digamos la política, sino la vida social en general? Bueno, como bien dices, hay poetas que se cierran en una torre de marfil. Hay otros que han decidido tener una participación política, como es mi caso. Aunque no me considero un poeta político, creo que soy un poeta más bien existencial. Pero creo que en la historia de la literatura han existido muchos poetas y escritores que han tenido una preocupación social y política, y quizás por determinadas circunstancias esa participación ha sido bien activa. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Un gran novelista, pero que no ha podido deslindarse del activismo político. Lo mismo pasó con Octavio Paz, un escritor que escribió un libro como Tiempo Nublado, que es un libro son ensayos de temas políticos.
El laberinto de la soledad. El laberinto también de la soledad, filantrópico. Es un libro que indaga sobre la sociedad mexicana y latinoamericana en general. Y yo creo que, bueno, que el escritor, la política forma parte digamos, de todo el contexto intelectual, ¿no? de un escritor. Y bueno, tener esa participación no es, creo que sea algo, digamos, un anatema, ¿no? Para un escritor. Y bueno, en mi caso yo he decidido hacerlo por razones coyunturales de la situación de mi país y también lo que he vivido aquí en Estados Unidos como parte de mi preocupación intelectual ha estado presente también el tema político. Sí, algo que se manifiesta en este libro. Fíjate tú, lo que estás diciendo es muy sabio, porque resulta que el poeta Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano, decía que él era un poeta prestado a la política. Sí. Lo mismo podría decir Vargas Llosa, que es un escritor prestado a la política, y Octavio Paz, sí, que han hecho. Es más, yo siento de alguna manera que mucho del pensamiento político más avanzado, más moderno, uno lo encuentra en escritores como sí, Vargas Llosa, Octavio Paz, Enrique Krauze, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate tú, Enrique Krauze, escritor mexicano. Entonces, fíjate. Dirige una revista como Letras Libres, que es una revista que no solamente abarca los temas culturales, sino también los temas sociopolíticos. Claro. Yo acabo de terminar un libro sobre el populismo, sí, y precisamente uno de los libros que me inspiró para escribir claro, es un ensayo de Octavio Paz que claro, se llama El logro filantrópico. El logro filantrópico. Nos darse una descripción de lo que es. Que por cierto es mencionado en este libro por algunas de las temáticas que yo toco, sobre todo lo que es el poder estatal, ¿no? En la cultura. Exactamente, porque, oye, difícil encontrar una descripción de lo que es sí, el Estado en todo lo negativo exacto, y positivo como la que hace Octavio Paz en El logro filantrópico. Exactamente, igual que como el poeta polaco Czesław Milosz habló del el pensamiento cautivo, ¿no? Exactamente. Que es otro libro que aborda cómo el Estado seduce o cautiva a los intelectuales y lo pone a su favor y los usa después, ¿no? Claro. Y Milan Kundera también. Milan Kundera el checo también, ¿no? También. Ahora fíjate tú, es interesante porque es importante que se sepa que nosotros, los latinoamericanos, y sobre todo los latinoamericanos del Caribe, no podemos desentendernos de la política, independientemente de cuál sea nuestra actividad principal, porque la situación en nuestros países es de alguna manera tan complicada, tan injusta, por utilizar algún calificativo, que el protagonismo de nuestros intelectuales en la política es extremadamente necesario para lograr la liberación, la ampliación de la democracia en nuestros países, ¿no? Exactamente. Es la circunstancia la que nos ha llevado a tener una participación, a muchos intelectuales, a tener una participación política, ¿no? Y yo creo que eso es importante. El intelectual no debe estar ajeno a la política, sobre todo cuando vivimos circunstancias extremas, como ha pasado en Cuba, como sucede en tu país, en Venezuela, como sucedió en países de la Europa comunista, oriental, y vimos intelectuales como mismo Kundera, como Solzhenitsyn, Stuchenko. Exacto, el poeta Stuchenko, como dijiste, el mismo Václav Havel en Checoslovaquia, y yo creo que es importante esa participación para influir, ¿no? en el debate de ideas y cambiar muchas veces los mitos que crean sociedades totalitarias, que es lo que está pasando actualmente en Latinoamérica, ya no solamente en un país como Venezuela, en Cuba, sino también el paradigma que ha vendido el comunismo y el socialismo internacionalmente. Sí, no, y mencionaste a Václav Havel, que es muy interesante, sí, porque él terminó, el dramaturgo exacto, checo terminó incluso siendo presidente de la República. Exactamente. Sí, terminó, él era un dramaturgo y terminó como dijiste, presidente de la República, así que te podrás, pues ya ahí puedes ver, ¿no? la gran participación política que él tuvo en el proceso democrático de Checoslovaquia. Entonces, bueno, ya creo que quedamos satisfechos con la explicación de por qué el compromiso de los intelectuales con la política, que incluso tiene raíces sartreanas también. Jean-Paul Sartre también la tuvo, por supuesto. Se refirió a eso. Aunque yo hay una parte del libro que se llama como un epígono de Aristófanes, que es el gran comediógrafo griego, sí, que vivió la época de Pericles, y fue una época democrática,
donde había un gran debate político. Y bueno, esa parte del libro aborda de una forma un poco satírica, ¿no? También, ¿no? La política desde ese punto de vista, porque también hay que saber criticar con cierto humor, ¿no? Y saber mitigar un poco el peso, ¿no? Y la gravedad de las circunstancias. No, sí, no, interesante, no, aunque en el caso de Jean-Paul Sartre, que él hablaba del compromiso, pero uno marca una cierta distancia con la manera como él se comprometió. Exacto. Porque no correspondía a un intelectual de su alta jerarquía. Por supuesto. Y ahora que tú hablas del siglo V de Pericles, es interesante porque ahí también los grandes trágicos griegos, sí, Eurípides, Esquilo, Sófocles, también en su obra de alguna manera se recogía el sentimiento político de la época, ¿no? Exactamente. Los recogían y también han criticado, porque eso una de las cosas que hizo Aristófanes fue criticar a varios de estos trágicos. Era un gran satírico. Pero bueno, eso demuestra que cómo en la democracia, ¿no? que fue la época que él vivió, se podía criticar, ¿no? y se podían debatir ideas, ¿no? Que eso hace falta en un sistema también democrático, no censurar, no limitar, ¿no? El pensamiento ni crear cortapisas, algo que está pasando en el mundo que estamos viviendo. Sí, porque el escritor, el artista, claro, el actor, el dramaturgo, claro, si algo necesita es la libertad de creación. Eso es primordial. La sociedad es totalitaria, el escritor se convierte en un instrumento del Estado. El Estado, tú sabes, plantea límites de libertad de expresión, y bueno, el escritor sabe hasta dónde puede llegar. Y fue lo que pasó en Cuba a principios de la Revolución, por ejemplo, con un diario como el semanario Lunes de Revolución, que Cabrera Infante, siendo comunista, sin embargo, su forma de proceder como intelectual era de un liberal. Y cuando él empieza a dirigir ese semanario, es censurado inmediatamente. ¿Por qué? Porque había ya una ortodoxia stalinista que se estaba implementando a principios de la Revolución, ¿no? Que estaban dando, y bueno, eso lo lleva a él a cambiar de pensamiento. Y gracias a Dios cambió de pensamiento, porque terminó siendo un escritor gigantesco que ganó hasta el premio Cervantes. Y un gran crítico de la naciente revolución cubana en momentos que todo el mundo la apoyaba. Y esa, como te digo, esa ortodoxia opresiva, sí, stalinista, la expresó Fidel Castro en una frase terriblemente fascista que decía: dentro de la revolución todo, sí, claro, fuera de la revolución nada. Exactamente. Es una barbaridad. Algo que se lo copió a Mussolini. Sí, señor. Porque esa frase, como él hizo otras frases también, ¿no? La tomó de Mussolini y la aplicó en ese momento de comienzo del triunfo de la revolución para decirle a los intelectuales hasta dónde podían llegar. Sí. Y bueno, ese fue el comienzo del estalinismo cultural, digamos, en Cuba. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a estar un pequeño salto acrobático, sí, y vamos a regresar aquí a nuestra realidad mayamera. Ok. ¿Se parece bien? Perfecto. Porque es que miren, queridas amigas y amigos, la verdad es que Joaquín Gálvez es un vocero acreditado, prestigioso, perseverante, laborioso de nuestra vida cultural. Miami no es un páramo cultural, como se dice. En los últimos 20 años, yo cumplí ahora en el mes de agosto 20 años en el exilio, quiero decir que en estos 20 años se ha producido una explosión cultural maravillosa, paradigmática en Florida, en Miami y en el resto de la Florida. Entonces vamos a hablar de la literatura, como no podemos hablar de toda la literatura, claro, vamos a centrarnos en una, la literatura cubana en Miami. Claro. Háblanos de eso. Bueno, en Miami, desde los años 60, desde el primer exilio, se está haciendo una literatura, y valiosa. Ahí tú conoces escritores del siglo histórico como Orlando Rosardi, Rita Giada, Orlando González Esteban, Teresa María Rojas. Desgraciadamente no se le ha dado todavía el reconocimiento que merecen esos escritores y a lo que se hace aquí, porque tristemente la literatura cubana está dominada y tiene como epicentro la cultura oficial, la que se hace en Cuba. Pero yo creo que, como tú dijiste, ha habido todo un movimiento, una explosión, ¿no?, cultural, que está contribuyendo a promover esa cultura cubana que apenas se conoce y que debe conocerse más. Y en este libro yo hago mención de eso, ¿no? Trato de que se conozca lo que se hace aquí en Miami, porque desgraciadamente se ha estigmatizado demasiado Miami como un páramo cultural, cosa que yo creo que hay que matizar con respecto a eso. Miami no es en Madrid, no es Nueva York, no es París, pero aquí sí se hacen eventos culturales, tenemos aquí todo una cultura alternativa
que le ha dado plataforma, ¿no?, a muchos escritores y que ha creado una cultura dentro de este marco que tenemos aquí. Acuérdense que también que Miami es una ciudad nueva, no se puede comparar con las grandes ciudades, pero sí se hacen cosas que son realmente muy valiosas culturalmente y que no por eso se merece el calificativo de páramo cultural. Sí, no, pero que en Nueva York y en Chicago, digamos, Claro, hay una vida cultural interesante y son ciudades mucho más viejas y más grandes, exactamente. más habitadas que Miami. Esta es una ciudad que tiene un flujo migratorio constante que no para y entonces la inmigración que llega viene con otras ideas, ¿no? Pero ya ha habido una migración también que lleva años, que se ha sentado y está creando las bases de esa cultura, ¿no?, y de ese movimiento cultural que está cogiendo fuerza aquí. Y como Miami de alguna manera es la capital de Latinoamérica, Claro, llega mucho intelectual latinoamericano, claro, bastante consistentes, bastante serios, bastante creativos, bastante bien formados, y eso viene a enriquecer la vida cultural, literaria y de artes plásticas. Eso es un buen punto, porque Miami al principio era muy cubano, pero ya Miami se ha diversificado en cuanto a naciones, ¿no?, que viven aquí. Hay venezolanos, hay colombianos, Argentinos, hay uruguayos. argentinos, y eso ha traído también, como tú dices, una migración también intelectual, cultural, ¿no?, que está contribuyendo a mejorar la vida cultural de Miami. No, y además que es una gente que ayuda a que la cultura no sea prisionera, no sea atrapada por el espectáculo y la banalidad, Exacto. y entonces haya una creatividad bastante respetable, ¿no? Exactamente. Existe no solamente una cultura que, como tú dices, no sea la cultura popular, sino también una cultura, lo que se considera alta cultura, que ya está siendo atendida aquí porque ya hay un público para eso, ¿no? Y ahora el trabajo de gente como tú es que esa alta cultura se vuelva cultura popular. Sí, claro, que bueno que cada vez exista más demanda, ¿no?, por parte de ese público y que siga creciendo, que eso es lo importante. Y yo creo que ha crecido en los últimos años. Porque aquí hay una cuestión que es muy importante que la tengamos en cuenta. La alta cultura, cuando una expresión de la alta cultura es realmente valiosa y penetrante, se vuelve cultura popular. En Chile, Pablo Neruda es cultura popular. En Venezuela, Andrés Eloy Blanco es cultura popular. En México, Octavio Paz es cultura popular, ¿verdad? Claro. Entre los cubanos, Guillermo Cabrera Infante es cultura popular. Reinaldo. Me acuerdo leyendo el mundo de ayer de Stefan Zweig, él hablaba de su relación con el personal de servicio de la casa, los criados. Y ellos escuchaban a Beethoven, a Bach, y eran personas de pueblo. Quiere decir que lo que puede ser alta cultura también se puede popularizar. Y Víctor Hugo en Francia, ¿no? Exactamente. No, fíjate tú, por ejemplo, uno sabe que los cubanos, cualquier cubano, repite los versos sencillos de José Martí. Por supuesto. ¿Entiendes? Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, como para el amigo sincero que me hace una nota, etcétera, ¿no? Y en Venezuela, en el Año Nuevo, la gente recita el poema de Las uvas del tiempo de Andrés Eloy Blanco. Eso es lo que hay que lograr. La gente de la cultura lo que tiene que lograr es que la alta cultura, la cultura artística se convierta en cultura popular. Esa es la gran lucha. Sí, no crear, como tú dices, una torre de marfil y separarse del resto de la población, sino tratar de llegar a ellos y educarlos educacionalmente. Bueno, yo, por ejemplo, aprecio mucho el esfuerzo que hace la revista Baquiana, ¿no? Sí, promoviendo gente no solo de la literatura, sino de las artes plásticas y de otras actividades culturales, promoviendo a los creadores en general. La revista Insularis, ¿cómo te ha ido con la revista Insularis? No, creo que ha cumplido su propósito, que me ha ido bien. El objetivo precisamente es, tú sabes, ampliar el espectro literario cubano, que se conozca la literatura que se hace en el exilio, la cultura independiente cubana, porque en Cuba también hay escritores independientes que han roto con la cultura oficial, y entonces el Insularis ha servido a ellos también de espacio para promover su obra. Y lo que se busca es eso, ¿no? Lograr una cultura que no depende, como tú dijiste, y como decía Octavio Paz, del logro filantrópico, y crear una mentalidad, ¿no?, de independencia del Estado. Porque desgraciadamente en nuestros países, en Cuba, eso, claro, con la revolución eso se fomentó demasiado, es que dependemos mucho del Estado y pensamos que el Estado tiene siempre que subvencionar la cultura, ¿no? Y es importante que la cultura logre espacios independientes, ¿no?, porque eso también la hace más libre. Sí, ahora vamos a pasar un poquito
mi querido Joaquín Gálvez, que estamos hablando de este libro de Joaquín Gálvez. Véanlo bien porque vale la pena leerlo, vale la pena leerlo. Se llama Cuídate Cuba de tu propia Cuba. Y no es que vale la pena leerlo para los cubanos, vale la pena leerlo para todos los hispanoamericanos. Entonces, fíjense ustedes, en este libro tú hablas de los premios Nobel. Ahora resulta que yo he dicho muchas veces en este programa y en artículos míos que la Academia Sueca, por razones de pusilanimidad, por razones de cobardía política, ha dejado de darle premios Nobel a gente que se lo merece más que nadie. Claro. Quizá uno de los, si no el más importante, uno de los más grandes escritores del siglo XX fue Jorge Luis Borges. Por supuesto. Y por razones políticas no le dieron el premio Nobel. Exacto, es absurdo. Ahora, un escritor gigante en este momento es Salman Rushdie, el hindú británico norteamericano. Pero como tiene una fagua, como tiene una amenaza de los ayatolá persas, no le dan el premio Nobel, y se lo merece más que nadie. Entonces, ¿cómo ves tú ese asunto de la injusticia, la inequidad, la desigualdad, la disparidad en la entrega de premios Nobel? Bueno, sí, lo menciono en el libro. Incluso hablo también del Premio Nobel de la Paz, donde hay un artículo dedicado al Premio Nobel que le concedieron a Obama sin haber... con 8 meses solamente de presidencia. No, y se lo concedieron a Esquivel, a un argentino. Sí, a Esquivel, que yo una vez en Buenos Aires lo fui a entrevistar y entonces le pregunté que cómo era eso, que bien, que él denunciaba mucho los crímenes horrendos de la dictadura militar, pero que no hacía ninguna mención a Cuba. Y me dijo, no, en Cuba no hay presos políticos, en Cuba todos son agentes de la CIA. Entonces le digo, mira, yo no te entrevisto más. Claro, te entiendo. Sí. Bueno, sí, como me preguntaste, realmente lo de los premios Nobel está muy tendencioso, muy parcializado y quizás dominado por un pensamiento, en este caso puede ser de una izquierda socialista o cerca de, no voy a decir comunista, pero una izquierda extrema, donde se le concede premios a ciertos artistas y escritores que son de su simpatía y se excluyen a otros que son importantes, como el caso de José Luis Borges, por ejemplo, que se lo merecía más que ningún escritor latinoamericano, o en el caso del mismo Milán Kundera también, que se lo merecía y acaba de morir y nunca se lo concedieron. No se lo concedieron a Evtushenko también, que fue... A Evtushenko, y voy a decir algo que quizás puede ser controversial, pero el mismo... Ni a Darío, ni a Tolstoy. Exactamente. Y si hay que separar, si hay que verlo como un premio literario, hay que darlo como un premio literario. Claro. Porque hasta el mismo Ezra Pound, que podemos estar en contra de su pensamiento político, también se podría ver. No, porque uno dice, mira, yo soy anticomunista, no me gusta el comunismo, pero no puedo rechazar que le hayan dado el premio Nobel a Pablo Neruda, que era un gigante de la poesía. Exactamente. Y bueno, le dan el premio, por ejemplo, a Bob Dylan. A mí me gusta la música de Bob Dylan, pero Bob Dylan no es un poeta como tal. Bob Dylan es un cantautor. Y entonces ellos tienen sus propios premios, los cantautores. Claro, exacto. Bueno, que creen un premio Nobel de música, pero Bob Dylan tuvo como tutor, por ejemplo, como mentor a Allen Ginsberg. Y mire, Allen Ginsberg nunca le dieron el premio Nobel. Que sí se lo merecía muchísimo más que Bob Dylan. Se lo merecía más que él, por lo menos. Sí. Exacto. Alex Ginsberg, sí. Cónsulos de Somoza. Sí, entonces eso realmente es bochornoso, ¿no? Como escritores que se merecen el premio Nobel se lo niegan, ¿no? Y quizás el peor de todo, como dijiste, fue el de Borges, que se lo merecía más que ningún escritor latinoamericano. El culto al hombre naturaleza. Estoy leyendo ahorita un libro precisamente que me trajo mi hija de Madrid, que se refiere a eso, ¿no? A las proposiciones de Rousseau, por una parte, el hombre maravilloso, el noble salvaje, y la proposición de Hobbes, por otra parte, que es el homo homini, el lupus, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, esa idea de una identificación de alguna manera mecánica del hombre prístino, del hombre original, ¿cómo trataste eso en el libro? No, eso es un ensayo que yo hablo que se llama La solución frente a la fatiga, que hablo de la democracia como la mejor opción, ¿no? Política, como decía Churchill, es el peor de todos los sistemas, excepto los demás, ¿no? Y entonces, lo que hablo con eso es algunos errores que se han cometido, y pongo ahí el ejemplo, por ejemplo, Sarmiento, tú sabes, fue un crítico de eso, otros como, por ejemplo, Rodó, exaltaba, tú sabes, esa cosa de la espiritualidad, ¿no? Y el hombre natural. El hombre original, sí. Exactamente. Martí también de alguna forma lo hizo. Y entonces hay que separar un poco el pragmatismo político de ciertas cosas culturales, ¿no?
que a veces pueden traer equívocos y nos llevan a aplicar políticas erróneas. Bueno, mira. Y en Latinoamérica eso está muy, muy arraigado, desgraciadamente. Desgraciadamente. Sí. Joaquín Gálvez, fíjate tú. Pues, discúlpame, un libro del que yo también me apoyé mucho en eso fue de alguien que tú conoces, del buen revolucionario, del buen salvaje al buen revolucionario. De Carlos Rangel. De Carlos Rangel. Sí, sí, señor. Ahora fíjate tú, este libro está dedicado a dos poetas cubanos. Sí. Uno es Ángel Cuadra, al cual un amigo nuestro, Tony Calatayud, llamaba un santo laico. Ángel Cuadra, que fue una víctima, un hombre de paz, un hombre bueno, un hombre de mucha sensibilidad y de mucha espiritualidad poética. Fue muy maltratado, tuvo un montón de años presos en Cuba. Y Jorge Valls. Vamos a cerrar este programa hablando un poquito de esos dos poetas cubanos. Sí. Bueno, son dos magníficos poetas, dos grandes cubanos, dos grandes personas. Tuve el privilegio de tenerle en mi tertulia a la otra esquina de las palabras, hacer un evento con ellos dos, y para mí es uno... Yo estuve en ese evento. ¿Tú estuviste ahí? Ah, qué bien. Bueno, tú fuiste testigo de ese evento, que yo me enorgullezco de haber hecho ese evento, porque son dos poetas que fueron presos políticos, que incluso tenían entre ellos sus diferencias de ideas, de pensamiento, sin embargo eran personas democráticas y tenían una gran amistad que venía de sus épocas universitarias. Y ese evento, aparte de conocer más sobre su poesía, conocimos sobre su vida, y son dos personas que yo creo que son para mí paradigmas, ¿no?, de cómo debe ser un cambio en Cuba el día mañana. Y creo que son dos poetas que merecen más reconocimiento, no como seres humanos solamente, sino también como poetas, porque son dos grandes poetas. Eso, acabas de decir algo muy valioso, claro, y muy exacto, ¿no? Claro. Y es que Ángel Cuadra y Jorge Valls, claro, son tremendos poetas. Grandes, exacto. Entonces, han sido reconocidos como víctimas del despotismo cubano y, claro, y por su lucha por la libertad, claro, y por su actuación en el PEN de escritores cubanos en el exilio, todo eso, pero no se le ha reconocido como los excelentes poetas que son. Bueno, exacto, dijiste algo muy cierto, y es uno de los temas que abordo en el libro. La cultura cubana está secuestrada por el oficialismo cultural, que no solamente se manifiesta en Cuba, sino también fuera de Cuba. Y entonces hay muchas zonas de la cultura cubana que están excluidas. Y una de ellas es la obra que hicieron estos dos poetas en el exilio, en el presidio histórico, en el presidio político cubano. Y entonces eso no se mira porque no se ha estudiado. Se ha estudiado más bien lo que está dentro del marco oficial. Incluso muchos poetas del exilio valioso, está el caso de Orlando Rosardi, de Rita Giada, apenas se estudia. De Reinaldo Arena también. Reinaldo Arena, que Reinaldo Arena, bueno, se conoció más como novelista. Y entonces, tristemente, no se ha dado el reconocimiento que se merecen. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Joaquín. No, muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un gran placer. Bueno, y a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.